Juan Pablo, que le podríamos calificar ya nuestro héroe en los informativos y Miguel Ángel Pérez nuestro héroe en los juzgados. Bueno, en los juzgados y ya hasta en los juicios orales, porque aguantar lo que está pasando con el fiscal general hay que echarle paciencia, ¿eh? Está siendo muy intenso, la verdad. Muy Yo iba a intenso. decir que vaya semana, pero vaya semana no, vaya mes, vaya año. Vaya años, sí, sí. Vamos a entrevistar ya a Isabel Díaz Ayuso, que le vamos a dar la entrada en cuanto esté por aquí, y les voy a pedir un aplauso. Ya la tenemos por aquí. Presidenta de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. De todas Muchas maneras, gracias. esto no se hace, porque claro, nos han aplaudido a nosotros, luego entra usted y le aplauden a usted y quedamos mal. Y así no, nos están viendo en casa, no está, y así no, así quedamos mal. Le voy a poner unos cortes, Presidenta, porque la verdad que estamos escuchando algunas cosas un poco surrealistas. Yo tenía preparado un corte de Ángel Víctor Torres, el hombre que cuantos más informes le hacen, más inocente se siente. Es una cosa curiosa. Son cosas que pasan en la vida de la corrupción española actual. Pero resulta que Bolaños lo ha superado, que esto empieza a ser normal. O sea, Bolaños es capaz de superar cualquier situación de estas siempre hacia el mal. Y vamos a escucharle porque me encantaría que usted responda a lo que él está diciendo, porque se sienten muy agraviados por las acusaciones falsas de corrupción. Dice Bolaños. Vamos a escucharle. Todo lo que durante los últimos meses ha tenido que escuchar y ha tenido que sufrir el ministro Ángel Víctor Torres y el informe de la UCO que se conoció ayer, creo que nos permite hacer una reflexión, y es las difamaciones que tienen que sufrir los políticos progresistas en este país. Difamaciones evidentes. Mire que se han dicho cosas del ministro Torres durante los últimos meses, cosas horribles. Ni rastro de ellas en el informe de la UCO, ni rastro. Yo solo espero que toda la gente que le ha difamado durante meses, hoy le pida perdón. Hoy, no mañana, hoy. Reconozca, Presidenta, que no lo había escuchado porque él estaba mirando la cara. La cara, la expresión suya, la cara es la de Bolaños, pero vamos. Mira, mañana tengo pleno en la Asamblea, normalmente los miércoles. A lo largo de la semana me lo voy preparando el pleno, pero el miércoles por la tarde-noche es cuando ya le dedico sus horas. Están delinquiendo a tanta velocidad que ya me tengo que dejar los plenos para la madrugada del jueves, porque de aquí a mañana van a salir 7 escándalos más, van a invertir la verdad con toda la fuerza. Hoy ha salido, no sé si era que el gasto que la Moncloa dedica solamente en comunicación e Internet, redes sociales, en torno a los 80 millones de euros, cuando los anteriores gobiernos no pasaban de 20. Estamos viendo tal inversión de la verdad, tanta cara dura, tanta impunidad. Se creen, pues eso, impunes, porque piensan que son los 3 poderes en uno, que te encuentras con estas declaraciones o con las del propio ministro Torres diciendo, bueno, pero en mi caso no había prostitución y no lo habéis oído. Se han hecho una Bueno, barrera pues nada, curiosa. muchas gracias. Si no aparece- Está muy bien, muy fino le ha quedado. Si no aparece rastro de prostitución, según ellos, no es corrupción. Que luego dicen otros que sí, en fin, eso ya es lo de menos. Pero es a lo que nos hemos acostumbrado, a un gobierno no solo que está carcomido por corrupción, que esta corrupción evidentemente nos abochorna a todos, pero a mí me parece que la peor de las corrupciones es sobre quién sustenta el pacto de investidura, que es con Bildu, con el brazo político del terrorismo en España. Y a partir de ahí es corrupción en todos los sentidos. Desde el primer día no lo dejaron de hacer. No lo dejaron en pandemia, además de la manera más sórdida, más horrorosa. Pero además, y lo que creo que todavía es peor, es que es un proyecto de guerra civilista, es lo que a mí ya me preocupa más, ¿no? Que ahora veamos esos choques de trenes en todas las instituciones, incluso ayer las imágenes en la Universidad de Barcelona, entre grupos de jóvenes pegándose entre ellos. Está todo enfrentado a todo. O las de Pamplona, que estaban muy centrados en perseguir a Vito Quiles corriendo por el campus. Pero no cómo ha podido suceder que una chica universitaria fuera violada por personas que tendrían que estar o con los pies en la cárcel o fuera de España ya.
Tenían 3 órdenes de expulsión, 3 de ellos tenían orden de expulsión. O sea que cuando no se cumple el Estado de Derecho, cuando no se cumplen las leyes, cuando no hay un mínimo de orden, de respeto a todo lo demás, pues te encuentras con ministros que se piensan que, bueno, que es pues eso, que son impunes, que no se preparan ni siquiera las intervenciones ante los jueces, que no sabe dónde está la oficina de artes escénicas porque, total, voy a salir de esta amnistiado. Es ya el jugar con otras reglas. Es algo que no habíamos vivido en democracia y, claro, pues llegan a hacer el ridículo de esta manera, ¿no? Y todo bajo pero que no gobierne la derecha. A usted, Presidenta, se la ha acusado de todo. De hecho, la famosa frase aquella del me gusta la fruta viene de una acusación en sede parlamentaria. Pedro Sánchez lanzó una acusación de corrupción hacia usted que todavía estamos esperando a saber exactamente en qué se sustentaba. Según ellos, a ellos se les lanzan falsas acusaciones. Han cargado contra los jueces, han cargado contra fiscales anticorrupción, han cargado contra UCOs, han cargado contra la prensa. Según ellos, nosotros lo que hemos publicado son recortes, pseudonoticias fabricadas por pseudomedios. Yo lo decía antes en la presentación de nuestro periódico y lo digo literalmente, no recuerdo ni una, porque no hay ni una, que no se haya demostrado judicialmente con indicio penal. Del resto de medios diría que el 99,9%. Y da olímpicamente lo mismo. El otro día Pedro Sánchez, en sus no me consta, por cierto, que volvió a hacerse un David Sánchez. Sí. Porque cuando le preguntaron dónde está la oficina del despacho, deben tener una especie de alergia por los despachos. ¿Dónde está el despacho del tesorero? Digo, no me consta, no me acuerdo. Exacto. No me consta, no me acuerdo, y es la cara dura, es ya el que les da igual. Entonces, claro, esto no lo habíamos vivido hasta el momento, porque de una u otra manera, con más razón unos partidos u otros, unos gobiernos u otros, sabían dónde había unos límites y un mínimo respeto por las reglas del juego que ahora ya se han acabado hace ya mucho. Es una patada hacia adelante en una huida para intentar amnistiar toda la corrupción que le rodea, mientras no se hace lo importante, las reformas necesarias que necesita España. ¿Cuánto tiempo podemos llevar sin que se escuche por parte del Gobierno un proyecto para España para los próximos 10, 15, 20 años? Problemas que además se van multiplicando y multiplicando. Ellos, como cada vez son más autoritarios, es un proyecto totalmente totalitario. Ellos no piensan que vayamos a las urnas porque he convencido con todo lo que he hecho. Ellos han levantado un muro guerra civilista que ya advirtió Pedro Sánchez de que no gobiernen los demás e intentan hacer imposible la convivencia, hacer odiosa media España y de esta manera que cualquier delito, que cualquier corruptela pues pese menos porque no gobierna la derecha. Y luego tiene la cara dura el ministro de Justicia que abandona a los jueces y que los ataca abiertamente, de ir de esa víctima de esto nos persiguen por ser progresistas. No puedes tener tanta cara dura, o sea, que te persiguen por ser progresista. Así que pienso que esto pues son huidas hasta que ellos desde dentro puedan amnistiarse todos y seguir en el poder a toda costa, nunca a favor, sino en contra. Entonces van a intentar que una parte importante de los españoles sea odiada, una parte importante de los españoles sea tan odiada que los otros digan, me da igual la corrupción, me da igual todo lo que está pasando, el abandono evidente de España a todos los niveles, en política internacional, a la hora de tener proyectos para nuestras empresas, para los jóvenes. Me da igual, pero no gobierna la derecha. Y entonces es lo que están viviendo, ¿no? Y al final, claro, cuando un gobierno empeña tanto dinero, tantos esfuerzos, al final, en una parte de su electorado, que es para el que vive, parece que acaba calando, ¿no? Y eso, claro que es lamentable. Noticias de hoy, titulares de hoy, porque todos los días son así, o sea, ya nos hemos acostumbrado en las redacciones, de verdad que vamos, Cal Plus, no, ¿cómo se llama? ¿Alguno de los energéticos estos que publicitamos? Porque vamos a necesitar habituallamiento permanente. Pero noticias de hoy, simplemente de hoy, ¿eh? El fiscal Estampa desvela que Leire Díez y Pedro Dolcet hicieron 12 referencias a Pedro Sánchez como jefe de la cloaca, 12. Torres se implicó, Torres el inocente, se implicó en la defensa de la empresa Megalab para vender test con los que se forraba la trama con la venia de Air Europa. O sea, a mí que me expliquen en algún momento exactamente qué tipo de procedimiento administrativo es este. Torres, el mote con el que le denominaban los miembros de la trama, que hay que recordar que está investigada por organización criminal. El íntimo de Coldo. Torres, el inocente, era el íntimo de Coldo. Calviño, cuidado, Nadia Calviño, tramitó de urgencia el alta de la empresa de Aldama para el cobro de las mascarillas en todas esas relaciones
relaciones que mantenían con Torres, alias el Inocente. El hombre de confianza de Óscar Puente, en Renfe, el director de Logirrael, ha sido cazado en unas conversaciones enchufando por todo lo alto a Claudia Montes, pero es que no se cortaba. Hacía la explicación describiendo cómo hacían el falseamiento, cómo creaban la plaza para que no fuese detectable el enchufe y cómo, y decía él, sí, tengo varios casos de estos, tengo unos cuantos. Esto es un día cualquiera en la España de hoy. ¿Cómo se sale de esta situación, presidenta? Bueno, por supuesto, haciendo lo que corresponde a cada uno, y ahí apelo al patriotismo de todos, a que jueces, fiscales, periodistas, no digo que olviden cualquier activismo, simplemente que defiendan el Estado de Derecho y un país en convivencia y la verdad, y nada más que eso. Y que cada uno dé su mejor versión en estos momentos. Hay muchas personas que nos dicen, mientras sigan las cosas, por ejemplo, como están en la Comunidad de Madrid, voy a quedarme aquí, pero si esto cambia, por lo que sea, yo me voy, esto no hay quien lo aguante, y me voy a quedar y voy a resistir y voy a seguir adelante. Pues un empresario que sigue contratando, los estudiantes que siguen confiando y estudiando y esforzándose mucho, porque por mucho que hablen de la juventud sin futuro a la que quieren tener aborregada, es todo lo contrario. Yo creo en una España cuyos jóvenes lo único que necesitan es luz y oportunidades para vivir en plenitud y sacar adelante sus proyectos. Los distintos gobiernos no descentrarnos. Para nosotros es difícil intentar que todo lo que estamos haciendo todos los días se sepa. A cuentagotas, en el día a día, la gente en Madrid pienso que lo va viendo, pero no importa. Ayer inauguramos una nueva unidad de ELA con unas habitaciones excepcionales para estos enfermos, en una de las enfermedades más crueles que existe. Luego, esto quizás debería haber tenido más interés mediático y no fue así. Pasa. Hoy hemos presentado nuevas medidas para la vivienda. Bueno, vas trabajando y muchas veces es demoledor, porque como lo demás es tan llamativo y tan sorprendente y tan grave, lo que otros gobiernos tenemos que hacer mientras tanto es, afortunadamente, porque hay pluralidad de gobiernos y hay un Estado autonómico que nos permite a Madrid tener unas competencias, seguir gestionando y seguir dando certidumbre, trayendo inversión. Nos hemos convertido un poco en el cajero automático del independentismo y del gobierno, y eso pues no es que me haga mucha gracia. Pero seguir siendo un lugar de oportunidades, un espejo donde mirarse, donde contraponer políticas, mientras insisto que cada uno hace su trabajo. Y yo no digo que a favor de unos o de otros cuando hablo, porque ya conozco a la gente que me está siguiendo desde la Moncloa. Saludo a todos mis seguidores de Moncloa que aprovechan para manipular todas mis entrevistas, porque te juro que no hay una entrevista, no hay una declaración, no hay una intervención que no me retuerzan. Da igual lo que haga, da igual lo que diga, conseguirán el minuto exacto del extracto para que ya tenga 24 horas en Radio Televisión Española abriendo, yo o el novio de Ayuso, los titulares, ¿no? Cuando digo que los jueces, que los fiscales, que todos den su mejor versión y su trabajo, no significa remar a favor de, sino ser valientes, llevar a quien cometa delitos ante un tribunal, que lo sienten y que lo juzguen sin miedo, y que los periodistas cuenten lo que hay, más que nada porque se nos va el país a todos. Y si hay un cambio de gobierno, ¿les gustaría a los demás que hicieran lo propio los nuevos gobernantes? No, ¿no? Entonces, cuando el Estado de Derecho, que es el de todos, está en entredicho, cuando la verdad ya no importa, acaba todo. Cuando ya no quedan instituciones en pie, garantes a las que acudir para pedir unas garantías para que todo funcione, cae lo de todos. Entonces no vale que el activismo nos lleve a soportar, por mucho que uno vote a la izquierda, todo lo que se está viviendo. No puede ser, no todo vale. Así que hay que resistir, pelear, aguantar y confiar. Y en las próximas elecciones, pues ir todos al cambio. Votar por el cambio y, vamos, no dejarnos uno en casa. Hay frases, presidenta, que yo creo que no deben olvidarse, y voy a saltar al tema de la Dana, de las inundaciones de Valencia, de lo que ocurrió allí. Yo fui el primero en pedir, y lo sigo pidiendo, y lo he dicho en 500 ocasiones, que Carlos Mazón no es que tenía que haber dimitido ahora, es que tendría que haber dimitido hace muchísimo tiempo. Pero hay frases que yo creo que no se deben olvidar, lo digo porque al final, bueno, tras un año, repito, desde mi punto de vista, un periodo larguísimo,
Pero Carlos Mazón se ha quitado en medio, ha dimitido. Y parece que hay otros de los que nos tenemos que olvidar. Y es que yo recuerdo que hay una ley del Sistema Nacional de Protección Civil que exigía a un tal Fernando Grande Marlaska declarar el estado de emergencia. No lo hizo. Esa misma ley se lo exigía a la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez, a Pilar Bernabé. No lo hizo. El Consejo de Ministros que tenía que haber autorizado ese estado de emergencia era el de Pedro Sánchez. No lo hizo. Las cuencas hidrográficas tendrían que haberse limpiado y nos tendríamos que haber dejado de tonterías de estas de la ley de huertas de Chimo Puig y la hermana zarigüeya y la hermana o el hermano frutal, y resulta que impedíamos hacer la labor de blindaje y de protección a la gente porque por lo visto había que proteger a la madre naturaleza. Y una de las frases que yo creo que se van a quedar para la historia de todo esto va a ser la de Pedro Sánchez, la famosa de las ayudas. Si necesita más recursos, que los pida. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en España que parece que nadie mira hacia cosas que están legisladas? Estos señores tenían la obligación de haber activado el sistema de emergencia nacional, no lo hicieron. Pero que nada de esto importa, no van a parar. No van a parar, porque desgraciadamente aquí el pueblo de Valencia fue lo último. Y no van a parar porque necesitan recuperar el poder a toda costa. Y desde el primer momento miraron para otro lado y les dio absolutamente igual lo que estaba allí sucediendo. No tendrían que haber tardado ni 24 horas ni 12 horas en haber dado la orden de llevar todos los medios habidos y por haber del Estado a actuar. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en ese momento? Nunca lo sabremos. ¿Cuánta gente y cuánta ayuda hubiera sido tan necesaria y tan valiosa en esos momentos? Y a nadie le importó. No van a parar y no valdrá con que el señor Mazón se aparte, no valdrá con nada, porque lo único que quieren es a toda costa ese poder y que la Comunidad Valenciana vuelva a caer en manos del nacionalismo para seguir con su proyecto de los países catalanes. Y no van a parar porque mientras España está en el mundo de ayer pensando qué nos está pasando con corrupción y con 4 cosas del gobierno, bueno, 4.200 del gobierno, en paralelo hay una hoja de ruptura que quiere y está trabajando a gran velocidad para desguazar el país y crear, por un lado, pues, la ruptura con País Vasco y Navarra y, por otro lado, los países catalanes. En las últimas elecciones el Partido Popular pudo frenar esto con el gobierno en la Comunidad Valenciana y en Baleares, pero en cuanto puedan, tú los conoces, no van a parar nunca, están a lo que están. Todos los días les van dando competencias, les van dando dinero y ya un buen día, cuando queramos abrir los ojos, de facto habrán fabricado naciones paralegales, una república plurinacional, que además te lo dicen los socios de Sánchez, que son psicos que no mienten, y es a lo que van. Recuperar el poder como sea y utilizando y retorciendo el dolor de las víctimas lo que haga falta, que es siempre el modus operandi de esta gente. Y por supuesto no van a ayudar y no ayudaron y no lo han hecho en este año, no sea que el Gobierno de Valencia se beneficie. Y ese es el concepto y eso es lo lamentable de todo. Entonces, como no van a parar, yo solo espero que acertemos, que hagamos las cosas que tocan ahora, que entre todos sigamos ayudando al pueblo de Valencia y que no olvidemos que con otro gobierno no hubiera pasado esto, por supuesto, y probablemente muchísimo peor, ¿no? Así que, y lamento que hasta aquí la verdad es que las cosas las estaban haciendo muy bien para los autónomos, para las empresas, para la economía, para la convivencia. Lamento que todo lo que ha pasado, pues bueno, lo lamento especialmente, evidentemente, por las pérdidas humanas, que es lo único irreparable, y tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero también porque retorcer electoralmente gobiernos, amparándonos en desgracias de este tipo, pues es algo que cada vez es más habitual y es muy triste. Quiero que escuche una frase que yo ayer me quedé a cuadros al escucharla, y me estoy refiriendo al juicio, este juicio que, según Televisión Española, es el juicio a Miguel Ángel Rodríguez sí, claro. y Alberto González Amador. O sea, todos nos quedamos a cuadros y decimos, espérate, que han cambiado el guión. Bueno, luego lo que tuvieron que cambiar, evidentemente, era el rótulo porque era mentira. En esta máquina de lanzamiento de bulos que pagamos con los impuestos de todos los españoles, habían metido otro bulo. Qué cosa, más extraña. Bien, en ese juicio, a Álvaro García Ortiz, evidentemente al fiscal general, intervino Julián Salto. Y Julián Salto es el fiscal al cual se le sacó de un campo de fútbol en un partido, Atlético de Madrid-Milán, y resulta que se le dijo que tenía que enviar inmediatamente las conversaciones que estaba manteniendo el equipo jurídico de González Amador con la Fiscalía. Hubo un momento en el que él ya se sorprende y dice, pero ¿por qué este repentino interés? Vamos a escuchar lo que dijo.
Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es que el implicado, el administrador de Más Work Cremona, el señor González Amador, pues mantiene. Yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. ¿Usted había escuchado, presidenta, alguna vez como argumento jurídico el hecho de mantener una relación sentimental con alguien? De hecho, en todas las conversaciones en estos días, en las declaraciones ante el Supremo, en todo caso, se ha visto que siempre se hablaba de todo esto como el caso Ayuso. No era otra cosa. Es lo que siempre hubo detrás. Y bueno, es verdad que yo estoy intentando ser muy cauta estos días, no porque no quiera opinar y no tenga opinión, que os podéis imaginar que la tengo, y bien fundamentada, ¿no? Es porque cualquier cosa que diga se vuelve en mi contra. De hecho, ayer simplemente manifesté mi respeto absoluto por las deliberaciones del Tribunal Supremo, y ya había prensa sanchista, la prensa del régimen, insisto, la prensa del régimen, que pagamos todos, diciendo, ahora va y defiende. Yo, ¿en qué momento he insultado yo a los jueces? ¿En qué momento hemos faltado el respeto al Tribunal Supremo? Sois vosotros los que habéis entrado en un choque de trenes. Necesitáis que esto sea una lucha entre el Supremo y el Constitucional, entre el Supremo y la Fiscalía, entre Génova o entre Sol y Moncloa. Viven del choque, lo que vimos en la Universidad de ayer de Barcelona, lo que hablábamos antes. Necesitan que todo esté enfrentado. Yo nunca había visto a tantos periodistas faltando el respeto al trabajo de los demás, los del régimen, por cierto, vuelvo a insistir, que son verdaderas cargas públicas, no cargos públicos, porque cobran 3 veces lo que yo algunos, y luego no asumen ningún tipo de responsabilidad. Nunca habíamos entrado al choque en todos los aspectos, en la carrera judicial, la fiscal con la otra, buscan todo eso. Entonces intento por todos los medios ser muy cauta para que a mí no me utilicen en esto, porque lo único que aspiro es a que se sepa la verdad y que se aplique la ley y que se sepa pues lo que ha pasado aquí, y asumiré lo que tenga que ser, porque además es que no es mi caso. Es que encima el caso no es mío, pero que tiene narices, que no es mi caso. No tengo absolutamente nada que ver. Pero es verdad que lo que estamos viviendo pues es eso. Pues, ¿cómo puede ser que un señor solo con su abogado esté en un lado y en el otro tantos fiscales, periodistas? ¿Cómo puede haber la Moncloa metida por el medio, el jefe de gabinete, el otro? Es que es un abuso del poder y de las instituciones que, ojo, no es un particular, es el Estado de Derecho de todos los que estamos aquí. Y cualquiera que se cruce con un gobierno le va a pasar lo mismo. Cada vez que alguien... Presidenta, si llega el Partido Popular o cuando llegue en unas elecciones, ¿es consciente que va a tener que darle, no tirar de la alfombra, va a tener que darle la vuelta a la alfombra? Pero sin ninguna duda, hay que reformar tanto en este país, hay que rehacer tantas cosas en todos los aspectos, leyes ideológicas sectarias que además están hundiendo a las empresas, reformas profundas para todo, ¿no? Para hacer más competitivo especialmente a las pequeñas y medianas empresas de este país que ya no aguantan más, reformas, pinganillos del Congreso fuera, ley de memoria democrática fuera, el estatuto del becario fuera, van a dejar a España sin becarios a este paso. Es que no, yo creo que es como los episodios nacionales, lo que hay que derogar y lo que hay que rehacer y construir por el bien de todos y para todos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Presidenta, que ha sido un placer tenerla aquí. Pues lo mismo digo, muchísimas gracias a todos. Nos vamos. Gracias. Está...
Que sepa que ha puesto el cronómetro Bolaños y lo está grabando. Bueno, está como loco ahora. Hombre, el próximo aplauso norcoreano a Pedro Sánchez tiene que superarlo. Esto más 5 segundos. Nos vamos a publicidad. Muchísimas gracias, presidenta. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.